calcular la distancia recorrida entre 2 y 6 horas. Para ello vamos a ver la figura que se nos forma entre 2 y 6 horas, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir la recta que están por acá para ver la figura. Ok, si seguimos esta recta, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo más derechito posible. Ok, esta recta. Esta recta. Y esta que está acá, ¿verdad? Ok, si todo esto fuera una recta, o sea, estoy tratando de trazar, de poner las líneas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la figura formada acá es un rectángulo. Entonces, para calcular la distancia recorrida entre 2 y 6 horas, tenemos que calcular la base, el área de un rectángulo, que es base por altura. Entonces, la base, ¿cuánto va a valer? La base la calculamos de la siguiente forma. Restamos el número mayor menos el menor. 6 horas menos 2 horas serían 4 horas, ¿verdad? Y la altura de acá hasta acá valdría 21 kilómetros. De aquí hasta acá. Ok, H valdría 21 kilómetros por hora. Ok, vamos a introducir estos valores acá. Entonces, el área va a ser igual a la base, que es 4 horas, por la altura, que es 21 kilómetros por hora. Hora y hora se me anulan, ¿verdad? Una multiplicando y una dividiendo se me cancelan, o eso da 1. Entonces, la distancia recorrida entre 2 y 6 horas sería 21 por 4, eso da 84 kilómetros. Ok, entonces la distancia recorrida entre 2 y 6 horas sería 84 kilómetros. Calcular la distancia recorrida entre 6 y 10 horas. Ok, vamos a ver la figura que se nos forma entre 6 y 10 horas. Aquí está esta línea, ¿verdad? Esta línea y esta línea. Ok, esta figura formada aquí es un trapecio. Entonces, para calcular la distancia recorrida entre 6 y 10 horas, tenemos que calcular el área de ese trapecio. Y eso va a ser igual a la distancia recorrida entre 6 y 10 horas. Ok, el área de un trapecio va a ser igual a la suma de sus alturas. Vamos a llamar esto H1, altura 1. Y esta que está acá, la vamos a llamar altura 2. Ok, ¿cuánto vale la altura 2? Esto va a valer de aquí hasta acá. Esto mide 21 kilómetros por hora, ¿verdad? 21 kilómetros por hora. De aquí hasta acá, esto vale 15 kilómetros por hora. De aquí hasta acá a la base vale 10 menos 6, esto sería 4 horas, ¿verdad? Ok, ahora vamos a calcular el área de un trapecio, que sería la suma de las alturas H2 más H1, o H1 más H2 es igual por la base dividido entre 2. Entonces el área va a ser igual a la altura 2, que vale 21 kilómetros por hora,
más H1, que sería 15 kilómetros por hora, por la base, que vale 4 horas, sobre 2. Entonces, el área de un trapecio va a ser igual a 21 más 15, y eso da 36 kilómetros por hora. Multiplicado por 4 horas y dividido entre 2. Ok, hora y hora se me cancelan, ¿verdad? Y el área va a ser igual. 36 por 4 son 144 kilómetros sobre 2. Entonces el área va a ser igual a 72 kilómetros. Eso implica que la distancia recorrida entre 6 y 10 horas fueron de 72 kilómetros. Calcular la distancia recorrida entre 10 y 14 horas. Para ello vamos a ver la figura que se forma entre 10 y 14 horas, ¿verdad? Entre 10, aquí tenemos 10 y 14. Subo esta línea, ¿verdad? Trato de que, ok, esta línea y esta línea. Ok, esta figura que se forma es un trapecio, ¿verdad? Entonces el área de un trapecio me va a dar la distancia recorrida entre 10 y 14 horas, y eso va a ser la suma de sus alturas, H2 más H1 por la base dividido entre 2. Ok, vamos a llamar esto H1, y esto va a medir cuánto de aquí hasta acá. Hay 21 kilómetros, ¿verdad? 21 kilómetros por hora. Ok, de aquí hasta acá habría 15 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces H2 va a valer 15 kilómetros por hora. Ok, y la base sería igual 14 horas menos 10 horas, eso da 4 horas. Entonces vamos a calcular el área de este trapecio y va a ser igual a la distancia recorrida entre 10 y 14 horas. Entonces el área va a ser igual a H2, que sería 15 kilómetros por hora, más H1, altura 1, que sería 21 kilómetros por hora, por la base, que sería 4 horas, entre 2. Y el área va a ser igual a 15 más 21, sería 36 kilómetros por hora. Por la base, que es 4 horas. Hora y hora se me cancelan entre 2. Entonces el área va a ser igual 36 por 4 son 144 kilómetros sobre 2.
Entonces el área va a ser igual, o la distancia recorrida, a 72 kilómetros. Ok, entonces de acá a acá hay 72 kilómetros. Calcular la distancia recorrida entre 14 y 16 horas. Ok, para calcular la distancia recorrida entre 14 y 16 horas, vamos a ver la figura que se nos forma, 14 y 16 horas. Ok, esta figura, esta línea, y esta línea, ¿verdad? La figura que se nos forma es un rectángulo. Entonces, para calcular la distancia recorrida entre 14 y 16 horas, vamos a calcular el área de un rectángulo y el área va a ser igual a la base, ¿verdad? Que sería 16 menos 14, serían 2 horas. Entonces, base por la altura. Y la altura de acá a acá, ¿verdad? Vale 21 kilómetros por hora. La altura vale 21 kilómetros por hora. Entonces el área va a ser igual a la base, que serían 2 horas, por la altura, que sería 21 kilómetros por hora. Entonces hora y hora se me cancela y el área va a ser igual a 21 por 2, ¿verdad? Eso ahora daría 2 por 2, 4, 42 kilómetros. Ok, entonces la distancia recorrida entre 14 y 16 horas es 42 kilómetros. Ok, calcular la distancia total recorrida. Para calcular la distancia total recorrida tenemos que recordar que de 2 a 6 horas este móvil recorrió 84 kilómetros. De 6 a 10 recorrió 72. De 10 a 14 recorrió 72 más. Y de 14 a 16 recorrió 42 kilómetros. Entonces, para calcular la distancia total recorrida debemos sumar todo eso que tenemos ahí. 84 kilómetros más 72 kilómetros más 72 kilómetros más 42 kilómetros. Entonces la distancia total recorrida va a ser igual a 270 kilómetros, la suma de toda esa distancia, ¿verdad? 270 kilómetros.